Pensando con el corazón. Este es un espacio en el tiempo donde se rememora en la historia el legado transmitido por todos los hombres que pensaron con el corazón, traspasando tiempos, edades y culturas para conducirnos a la esencia del ser. Todo esto es posible gracias a Radio Satelital 105.1 y a nuestro patrocinador Programa Voluntad, transmitiendo desde Valera, Estado Trujillo, siempre en compañía de nuestros guionistas y locutores Andrea Méndez y Raúl Carrillo. Participa con nosotros a través del WhatsApp +58 424 714 36 55. Se abre cápsulas del corazón. Muy buenas tardes a todos. Nuevamente feliz de estar con todos ustedes en este maravilloso espacio de Pensando con el Corazón. Alegre de poder entregar estos mensajes que no son de nosotros, sino que son conocimientos universales que nos unen a la vida. Acompañado siempre de mi compañero Raúl, el cual le voy a ofrecer el espacio para que pueda saludarlos a todos ustedes nuevamente. Gracias, Andrea, y buenas tardes a todos. Muy contento del tema que vamos a ver el día de hoy. Hola. Hola. Bueno, pido disculpas. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Andrea, y a cada uno de los que nos está escuchando el día de hoy. De verdad que muy contento de continuar con estos programas en el cual estamos conociendo la importancia de lo que hace unas semanas atrás conocimos como el hombre nuevo de la Reina del Sur, los cambios del Hijo del Hombre, pero que aparentemente hemos hablado como de un tipo de hombre muy específico, y hoy vamos a conocer lo que la profecía dice de ese tipo de hombre, de ese hijo de hombre que debe nacer, de ese nuevo hombre de la Reina del Sur. Ahora vamos a ver qué más dice la profecía y qué es lo que tiene que hacer verdaderamente ese nuevo hombre en este tiempo que estamos viviendo. Maravilloso, Raúl. Y sí, estamos tocando una medida muy específica, una medida de ser humano que no es lo que habitualmente conocemos, pero que se muestran todos los moldes que debe de tener para que sea espiritual. El día de hoy vamos a hablar del hombre 144.000, que es ese espíritu, digamos, ese es el nombre que verdaderamente le pertenece a todo ese trabajo que hemos venido haciendo durante todo este tiempo, todo ese conocimiento que hemos entregado, todo ello lo recolecta, digámoslo así, si se pudiera mencionar, o todo ello lo contiene el hombre 144.000, que es la promesa sempiterna. Para nosotros poder conocer o poder saber qué es el 144.000, tenemos que hacernos la primera pregunta. ¿Quiénes son y por qué son tan importantes los 144.000? Y es que para poder tocar a esta medida de hombre, es necesario tocar el Apocalipsis 14, cuando nos dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, y como sonido de gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos. Y nadie, Raúl, podía aprender este cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van.
Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Yo creo que lleva contenido todo lo que vendría siendo la esencia o el extracto de todo este espacio, y de que nosotros comprendamos lo que significa la medida 144.000. Porque allí tiene condiciones, son los que son redimidos de todos los hombres de la tierra. Redimidos es decir que se le quita ese peso del pecado encima. Pero no es que por obra y por obra y arte o por magia sucede esto, sino que es un espíritu o una conciencia, veámoslo mejor así, que comienza a trabajar por su desarrollo interior, que comienza a trabajar por su perfección interna. Y esto le da la condición que se redime del pecado, que es la ignorancia, que poseemos todos los hombres que desconocemos de la luz, o que desconocen de la luz, veámoslo así. Y nos menciona que este hombre tiene un cántico, es decir, maneja el verbo, y de sus palabras se escucha el verbo, la verdad, que solamente ellos la pueden aprender, porque solamente ellos nada más la pueden cantar, porque solamente ellos la sienten y la manifiestan constantemente. Ese es ese cántico que solo ellos pueden saber, es decir, la verdad en sus palabras resuenan y levantan corazones porque ellos mismos la sienten y ellos mismos la viven. Son vírgenes, y es que el significado de que son vírgenes es que no se manchan con esa bestia del mundo, esa bestia que contamina el pensamiento y quita esa pureza del alma, que viola el espíritu. Esa es la virginidad que tienen estos espíritus en el pensamiento y en el corazón. Es decir, que no deja que Satanás entre sobre ellos para perder la continuidad de la vida, de la existencia dentro de la vida. ¿Qué vas sintiendo tú hasta aquí, Raúl? Bueno, de verdad que una profecía muy poderosa, la que estamos viendo, Apocalipsis 14, donde bien lo decías, da unos puntos muy específicos, porque nos habla de que Juan, en esa visión que tiene, o esa visión que se le muestra, ve un estruendo muy fuerte, que ejecutaban esos 144.000 junto al Cordero. Entonces, vamos a decirlo así, y si nos hablan que es un cántico y es un estruendo, como tú decías, que es el verbo creador, entonces, ¿qué será lo que cantaban? ¿Qué será lo que decían? ¿Será cualquier canción que nosotros podamos escuchar por allí? ¿También será simplemente una canción o serán verdades que estremecen por dentro y que para nosotros, como seres que buscamos la verdad, resuenan como si fuera una melodía? Porque verdaderamente hay una resonancia entre lo que ese 144.000 expresa y lo que yo busco. Entonces ahí se genera una melodía entre ese 144.000 que entrega una verdad o que entrega su cántico y yo que lo recibo para mis oídos. Es como algo muy hermoso que llega hasta el corazón. Pero, como tú muy bien lo decías, para que esa condición aparezca en nosotros, o para que aparezca ese hombre 144.000, claro, tiene que ser virgen y redimido. O sea, que esa pureza que debe tener no quiere decir que no haya conocido la carne, que no haya cometido errores, sino que esos errores que cometió, o eso que veía como bueno y repetía muchas veces, no le haya cerrado la visión interior. Eso es lo que representa la pureza. Porque al momento en que yo dejo mi identidad, se me cierra esa voz interior o esa mirada interior, o yo la menosprecio y le doy más valor a eso que hacía en el mundo, entonces ahí es donde verdaderamente pierdo la pureza, porque estoy eligiendo lo contrario. Y eso así es como podemos entender esta parte de la pureza, y nosotros nos redimimos
de nuestros propios errores. Y aparte de eso, no nos seguimos contaminando con todas las doctrinas que acá enseñan, sino que como estamos unidos al Cordero y a su Padre, entonces verdaderamente ya nosotros no nos contaminamos con religiones, con creencias, con dogmas, sino que tenemos el hombre 144.000 desarrolla una identidad única con Dios y con su Hijo y con su Madre. Entonces esas tres fuerzas que están dentro de nosotros se hacen una conmigo. Yo las reconozco y ahí yo me convierto en alguien que verdaderamente no se ha contaminado con mujeres, vamos a decirlo así, el Apocalipsis 13 y el 16 habla de una mujer en específico allí, y es con lo que ahí llaman la ramera, que es con la que fornica todo dice el Apocalipsis, toda la humanidad, porque se ha contaminado de toda esa doctrina que ella ha enseñado. Entonces nosotros nos damos cuenta de que en el momento en que comenzamos estos procesos espirituales, dejamos de contaminarnos con ella y comenzamos a ser limpios, comenzamos a ser un poco más puros y comenzamos un proceso espiritual que nos devuelve esa virginidad que es espiritual, que no tiene que ver con la carne. Y así es como la profecía nos dice quiénes son. Entonces ya podemos saber quiénes son. No son angelitos, que eso es muy importante tenerlo presente. No son seres que van a venir de otro planeta a salvarnos. No, porque la profecía del 144.000 es muy clara y determina una aplicación que, como ya lo hablábamos en los capítulos anteriores, la profecía no es algo ajeno a mí. La profecía no es algo ajeno a cada uno de nosotros, sino que ya nosotros dejamos de ser o víctimas o victimarios y nos convertimos en verdaderos autores intelectuales de lo que la profecía anuncia. O sea, nos comenzamos a ser parte de la profecía en dos facetas, en el 144.000 o en el remanente final, o por decisión propia puedo ser hasta los del lloro y crujir de dientes, pero indudablemente que esos espíritus que están encarnados en este planeta, en este tiempo, que somos nosotros, estamos llamados a ser 144.000 y el remanente que debe permanecer y prevalecer ante toda insidia que la fuerza oscura quiera hacer con nosotros. Maravilloso, Raúl, lo que tú estás diciendo. Y es que es muy importante que nosotros comprendamos algo que tú dijiste, que es clave y fundamental en este espacio. No creer que el 144.000 es de afuera, es un ángel o es alguien que viene de afuera. Es un hombre que está acá en el planeta Tierra y que hace un gran cambio interior, que se ve tanto hacia adentro, como dices tú, no le cerraron esa visión interior, y comienza a ver de todo lo que carece para ser perfecto, para hacerse uno con el Creador, porque ahí dice el Apocalipsis muy importante, creo que es este Apocalipsis, ya. Y en sus bocas no han sido halladas mentiras. No, pero aquí dice, tienen el nombre de él y el de su padre escritos en la frente. Y es que no es que aquí me van a poner Dios o me voy a tatuar Dios y eso me hace un 144.000. Comencemos a comprender que los mensajes o lo que va hacia el espíritu, el conocimiento que va hacia el espíritu está cifrado para que el espíritu lo interprete. Y es que cuando dice que está escrito en la frente es en el pensamiento. Es decir, que mi pensamiento constantemente tiene que estar el Padre y el Hijo en ese proceso, su conocimiento, su obra, presente y latente en cada acción que voy a realizar y en cada palabra que voy a expresar. Pero ya, Raúl, yo te pregunto, ¿por qué es tan importante que aparezcan los 144.000?
Es importante porque son los únicos encargados de entregar la verdad en este planeta. Entonces, porque entregan ese cántico, y ahí dice que estos 144.000 en sus bocas nunca va a ser hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, si nosotros hemos buscado verdaderamente la verdad, hemos intentado reconocer o comprender la vida y cómo nosotros nos desenvolvemos en ella, los únicos en los cuales nosotros vamos a poder encontrar verdades que estremezcan nuestro corazón va a ser en los 144.000. Esos son los que nos van a decir verdaderamente cómo funcionan las profecías, cómo es Dios, quién es el verdadero y único creador, cómo nosotros mismos, cuál es nuestro origen, porque no lo van a decir por creencia o porque un dogma se lo enseñó o porque culturalmente se enseñó de una forma o lo leyó en un libro, sino porque ese que se dice 144.000 reconoce su principio dentro de la luz, encuentra su origen y verdaderamente lo enseña al mundo para que todos nosotros, así como ellos, encuentren su propio origen dentro de la luz. Entonces, esa es la importancia que yo siento de que aparezca el 144.000, que es la esperanza para todos nosotros si verdaderamente hemos anhelado un cambio en este planeta, si verdaderamente queremos saber quiénes son los que han deteriorado y han degenerado esta humanidad en la que nosotros estamos. Y fíjense que para nosotros poder comprender también la importancia, Raúl, que tienen 144.000 en este proceso, es importante tomar una profecía o comprender todas las profecías, porque, por no decir muchísimas, lo mencionan como parte clave del desarrollo de las mismas. Es decir, para que se puedan cumplir ellas tiene que aparecer esta medida de hombre. Vamos a tomar una profecía maya que nos dice que escribieron que cuando 144.000 seres humanos, el número de días correspondientes a un Bactún, despierten sus cuerpos de luz, la Tierra estará en otra dimensión. Aquí es posible recibir la luz del conocimiento y llegar a ser seres luminosos. El cuerpo dormido de la humanidad debe despertar. Esta es la razón por la que ha comenzado a volver mayas del tiempo del esplendor de su pueblo, a entregarnos las claves que harán efectivo ese despertar. Entregándonos su antiguo conocimiento sagrado, nos prepararán para la edad del Itza, que es la edad del conocimiento. Entonces, fíjense, Raúl, lo que nos menciona acá, la importancia que tiene esta profecía, siendo que los 144.000 la conocemos normalmente por el Apocalipsis, esta medida de hombre, pero los mayas sabían también de esta medida de hombre. Y sabemos muy bien que son totalmente culturas, continentes totalmente distintos y épocas muy diferentes donde se escribieron estas profecías, siendo que los mayas no conocieron la Biblia ni nada de eso. ¿Cómo sabían ellos que esta medida escribieron también una profecía proveniente de esta medida? Y es que la verdad es una sola y es entregada a todos los hombres en el planeta Tierra con ese mismo propósito, que todos se reconozcan y que todos supervivan ante lo que va a suceder en este tiempo. Entonces la profecía no es ni cultural, ni es regional, ni es religiosa. La profecía es un plan o un conocimiento universal. Así es. Pero nos menciona algo muy importante. Nos dice que son seres de luz. Que son seres que a través del conocimiento, pero de un conocimiento aplicado, es decir, despiertan sus cuerpos y se vuelven luminosos. Entonces no sería una locura lo que están escribiendo los mayas y no, digámoslo así, no estarían tan discordantes con lo que Jesús vivió al transfigurarse frente de Pedro, Juan y Jacobo,
que Él se hizo luminoso. Quiere decir, Raúl, entonces, que la enseñanza del Cristo o todas las obras que Jesús hizo son las obras de un 144.000. Porque Él mostró el cuerpo luminoso. Él mostró un camino para hacer 144.000. Por eso es que nos dice que es la edad del conocimiento. La edad del Itzar es la edad del conocimiento. Y es que en la ignorancia no se puede llegar a la luz. Porque la luz es conocedora de su propio origen y de su propia esencia. Y es lo que dice la profecía de los 9 tiempos. Tomémosla entonces. Se preparan los recolectores del buen fruto. Han llegado los ancianos del mundo. Los temerosos de Dios oran y esperan. Los mutantes están aquí. Esos hombres que mutan su cuerpo, pero no solamente su cuerpo, su corazón, su mente y sus espíritus. Ese es el hombre 144.000, ese que se despierta de ese gran letargo, de ese gran sueño, como dices tú, de no saber quiénes son, de no saber de dónde provienen y hacia dónde van. ¿Qué sientes hasta aquí, Raúl? Entonces, aquello que hace 2000 años fue profecía y con los mayas hace miles de años también lo fue, ya una más actual, que es la profecía de los 9 tiempos, nos transporta hacia el tiempo actual. Quiere decir que las profecías, por supuesto que siempre son anuncios para lo que ha de venir, indudablemente. Entonces, así como hay profecías de Enoch que hace 2000 años anunciaban el tiempo que hoy estamos viviendo, también hace 2000 años anunciaron la llegada de Jesús, o mejor dicho, hace 2600 años también estaban anunciando ya la llegada de Jesús con Isaías y demás profetas. Entonces, 600 años posterior se entrega o se percibe el cumplimiento de esa profecía, pero quedando profecías por cumplirse, entendíamos que todo tiene un proceso de ejecución y a medida que avanza el tiempo, se comprimen todas las profecías y empiezan todo su cumplimiento. Y cada vez más álgido se vuelve el proceso de desarrollo de las profecías y cada vez se cumplen más cercanas. Entonces eso es lo que está pasando actualmente y eso es lo que determina el tiempo que estamos viviendo, y por eso es que ahora se entiende el tiempo de los recolectores, de los mutantes que están aquí, que son esos 144.000, porque luego de 30 años, 40 años y casi 50 años de la entrega de estas profecías, entonces ya estamos viendo su propio cumplimiento, porque todas empiezan a unirse y a dejar en evidencia que la profecía indudablemente es universal y que las señales se empiezan a ejecutar tanto afuera en los cumplimientos como adentro en el pálpito del corazón. Eso que tú dices de que se comienzan a ejecutar por dentro, y es allí donde comienza este proceso del 144.000. Porque el 144.000 es una medida interna, no es un código externo, es interno. Y Raúl dijo algo muy importante, porque esta señal de que somos 144.000 inicia de manera consciente con el ajuste del pálpito creacional. Nos ajustamos a la luz y nos ajustamos a ese pálpito del cual está ajustada toda la naturaleza, porque lo conoce y lo siente. Por eso los animales, cuando va a haber un terremoto, todos lo sienten. Todos lo sienten porque todos están ajustados a ese pálpito. Y el hombre lo tiene que realizar también, comprendiendo y respetando las leyes del universo, como así lo hace toda la naturaleza. Ese es el reencuentro, ese ajuste es el reencuentro con toda la sabiduría esencial que todos llevamos por dentro. Es la parte más recóndita del ser. Es el pálpito de vida dentro de nuestro origen y nuestro saber universal, que es hecho hoy, futuro
de nuestras facultades interiores. Y nos dice, se escuchan las voces, los ajustadores, cuando aparece la inteligencia natural del espíritu. Entonces, en el momento en que el hombre se ajusta a sí mismo a la luz, tiene la medida para ser ajustador, pero no para ser juez, porque el ajustador es más un guía, invita a los espíritus a que se ajusten a sí mismos, a que sean conscientes. Recordemos que este proceso de ser 144.000 se hace de manera consciente, no sucede en la inconsciencia, porque Jesús muy bien lo decía, y que no te sorprenda como ladrón en la noche la venida digamos, del espíritu, que el hombre sea consciente de todo lo que le está sucediendo, de cada proceso que está realizando en su interior. Y nos dice, para que aparezca esa inteligencia natural del espíritu, la que despierta cuando se retorna al caudal de la vida, la preexistencia que se nos entregó como el Dios interno de cada hombre. Aquí es donde cae todo, en el Dios interno de cada uno de nosotros, porque el Cristo tiene una condición que nos menciona en las Escrituras. El Cristo es el Dios producido por sí mismo. Eso es el Cristo. Y nadie puede tener el Cristo ignorante de quién es verdaderamente Dios o de quién es el Creador. Y es que para poder tener o para poder ser partícipes del nuevo tiempo, necesitamos estar este Cristo en el corazón. Necesitamos trabajar porque ese es, digámoslo así, el pasaporte hacia el nuevo tiempo. Y es que ese Dios interno es lo que yo conozco del Creador y comienzo a hacerlo en mí. Comienzo a hacerlo vivo, comienzo a edificarlo, a trabajar para que se pueda dar y contener en mi corazón, Raúl. Maravilloso. Entonces, fíjense lo importante que es comenzar a comprender lo que es el hombre 144.000, que es, vamos a decirlo así, como tú lo explicabas, es natural en nosotros que nuestro pensamiento y corazón palpite en la medida del 144.000. Lo que no es natural es que nosotros hayamos ignorado ese principio, y eso es lo que ha causado en nosotros tantas enfermedades, tantos problemas, tantas divisiones, tantos conflictos, porque hemos ignorado el llegar a esa medida tanto interior como exterior y que desde el corazón parte. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ver la verdadera importancia, porque ese hombre 144.000 viene a mostrarme a mí cómo yo debo perfeccionarme y que mi corazón se ajuste al de la creación. Entonces, verdaderamente es algo maravilloso saber que yo tengo una esperanza por medio del 144.000. Por esa es la necesidad de buscar al 144.000, porque el 144.000 es el que me va a permitir a mí ajustarme a la luz del Padre, conocerlo. No van a ser sacerdotes, gurús, pastores, porque un título no determina la medida 144.000. Un título que este mundo le otorgue a alguien no lo determina. Tampoco un sabio docto que se conozca la vida de Jesús de arriba abajo determina que es un hombre 144.000. Lo determina la medida de espíritu, lo determina ese cántico, cuánta verdad hay en sus obras y palabras, en palabras sencillas sin tener que hablar de Biblias ni nada. El reconocer el principio creador y querer que los demás también lo tengan. No querer hacer alarde de él, sino que sea una herramienta para los demás. Entonces, si ese hombre está aquí ahora escuchándonos, para mí es importantísimo, porque eso es lo que va a determinar todos los cambios que yo necesito aprender. Por eso es que nosotros dejamos estos números, para que ustedes siempre nos puedan estar escribiendo y podamos entrar en un proceso
de desarrollo, de aprendizaje, porque el 144.000 se forma a sí mismo dentro de la luz, no necesita un intermediario. Entonces, cuéntanos un poco sobre la canción que vamos a escuchar el día de hoy para entrar a lo que es el segundo segmento. Claro que sí. Bueno, vamos a colocar una canción para hacer un espacio, nuestro primer intermedio, o nuestro intermedio. Y vamos a escuchar la canción de Silvio Rodríguez, La del Elegido, porque nos habla de un hombre que viene de galaxia, un hombre que va del tiempo en tiempo aprendiendo o buscando algo que sea vivo, algo que pueda sentir por dentro. Digámoslo así, un hombre que busca un tesoro que pueda llevarse el resto de su vida, es decir, un tesoro que pueda almacenar en su corazón. Entonces vamos a una pausa y escuchemos Silvio Rodríguez, la canción del elegido. Estás escuchando Pensando con el Corazón. Este espacio es posible gracias a Radio Satelital 105.1. Estamos en vivo también por nuestras redes sociales en Facebook y YouTube a través de Programa Voluntad. Si quieres participar, contáctanos al WhatsApp más 58 424 714 3655. Entonces, escuchamos ese maravilloso mensaje que nos entrega Silvio Rodríguez y que siempre es bueno buscar el símbolo que allí está codificado, digámoslo así. Y el que no le pertenece, pues desecharlo, como todas las canciones. Y aprender siempre de todos los seres humanos. De todos aprendamos. Eso sí que tiene el nombre 144.000, que de todos aprenden. De todos saben que es necesario aprender. Nos preguntamos por qué no ha aparecido el 144.000. Y hay una condición muy importante por qué esto no ha sucedido. Y es que en este tiempo el corazón humano está sometido a todo tipo de manejos por parte de esa brutal bestia desatada sobre este mundo final, Raúl. El corazón está saturado de fuerzas que son tenebrosas y que reciben toda la carga de odio, de rencor, de ultraje y de violencia, que podemos ver que pueda ser física a través de otra persona, pero también está invisible de manera magnética a través de las radiaciones 5G, que sabemos que es parte, y muchas de las profecías hablan. Benjamín Solari Barravicini es uno de los que más habla o de los que tiene psicografías con respecto al 5G y el trabajo que va a hacer en la mente y en las emociones de las personas. Y el 144.000 tiene que comprender todo esto. Y el crimen, el engaño, que llegan y salen del corazón como el pan nuestro de cada día. Son el modelo de esta generación y por esta razón la humanidad de hoy revierte esa dosis hacia todos los demás, hacia todos sus demás congéneres. Todo esto, claro, sin percatarse de que el corazón es el núcleo y regulador de la vida y centro de todo deterioro del hombre en este tiempo. No porque nuestro corazón sea infame es que sucede esto, sino porque desde este lugar programamos cada una de las acciones de nuestra vida. El símbolo de esto es que nosotros tenemos que comprender, o el 144.000 necesita entender que del corazón sale todo, y él en el corazón puede transformar todo. El corazón es el que recibe todas estas cargas, como también es el que la transmite. Y es porque él fue creado como centro de energía. Es decir, él recibe la energía, la frecuencia, la vibración. Y él la replica o la corta también. Porque nosotros podemos cortar esa vibración, Raúl.
esa frecuencia, si nos hacemos conscientes de nuestras obras, de esas emociones desbordadas, de todos esos engaños, de los odios, del crimen, del engaño. Cuando nos hacemos conscientes de eso, comenzamos entonces a trabajar en nuestro centro de vida y comenzamos a programarnos y a programar ese nuevo tiempo que tanto se habla. Entonces necesario es que comencemos a reprogramar nuestras vidas en el palpitar que crea hombres, mentes y conciencia. El palpitar supremo, el palpitar del Padre Eterno. Es obligatorio que muera en nosotros ese hombre viejo para que se realice por fin ese proceso de resurrección de ese cristal interior, ese proceso del Dios interno de cada uno de nosotros, que está allí porque no está lejos y no es que ha desaparecido. La profecía del país del norte y del sur dice: yo estoy en sus corazones aunque no me sintáis. Es el Padre Eterno, está allí, en cada uno de nosotros, esperando, digámoslo si se puede decir, a ser salvados. Pero no el Padre, ese Cristo dentro de cada uno de nosotros. Mi identidad es la que está esperada a ser allí salvada. La identidad que yo no he creado solamente en esta vida, sino en muchas encarnaciones. Y que es necesario que surja porque es esa identidad en luz, la que es creada dentro de la luz y la que tiene una conciencia creadora que va a perpetua eternidad. Esa es el 144.000 que todos tenemos por dentro. Maravilloso. Entonces, si nosotros ya estamos comprendiendo que principalmente el 144.000 es una medida de espíritu, ya supimos que no eran ángeles ni nada ostentoso, sino que son hombres humildes y sencillos que se han dispuesto a redimirse sobre las cosas de que entrega este mundo, ¿verdad? Entonces, ya no estamos hablando de líderes ni personas voceros de alta voz de una que mueven masas. Estamos hablando de hombres humildes y sencillos que quieren entregar una enseñanza y que lo que aprenden lo quieren entregar también. Y que cuando ven una injusticia, también de corazón trata de que eso no continúe. Más allá de la acción que realice, esa necesidad que tiene en el corazón de que la justicia aparezca, eso es un hombre que siente el código 144.000 o que tiene instantes en que su corazón palpita 144 veces. Entonces ahí es donde despierta esa medida. Pero es muy importante lo que tú nos decías y lo que nos decías al principio también con la cita de Apocalipsis 14, que es donde mejor describen a los 144.000 y su cántico. Porque ahí nos hablaba también de que el 144.000 tiene el nombre de Dios escrito en su frente. Eso quiere decir que tú nos explicabas que tiene que ver con el símbolo del pensamiento, que en el pensamiento del hombre tiene que estar Dios perennemente, y de esa manera es que se va a manifestar Él a través de nosotros y va a aparecer el Dios interno que tenemos. Entonces, si la medida que necesita el hombre es pensar como Dios o encontrar el Dios interno, que es el Dios verdadero, entonces hay un libro que se llama El Dios interno de cada hombre que nos enseña a encontrar al Dios verdadero, escrito por Sor Racer, que verdaderamente nos da muchas claves para entender al Dios verdadero, ese Dios que está en nuestro corazón, el que nos creó, nuestro Dios. Y entonces aquí vamos a exponer algunas claves que en ese libro se detallan y que cada uno debe investigar también. El Dios interno de cada hombre se llama el libro. Y él nos dice: el verdadero Dios interno de cada hombre se engendra a sí mismo con su lucha por alcanzar la esencia luz, siendo él su luz que crece y se mantiene cuando escucha la voz del Espíritu Eterno, la que musita inmortalidad para su alma como la esencia del hombre verdadero. Entonces,
Fíjate que es ese que se encausa en una lucha por encontrar su esencia luz. Ah, ese es el Dios verdadero, el que le permite al hombre buscar su propia luz, su identidad. El verdadero Dios interno que está en cada hombre nace cual camino en sí mismo, no de los demás. Sus discípulos son la contemplación del aprendizaje de cuanto Él es, de cuanto sabe midiendo que desconoce y está por aprender, que no está allí o allá, en ningún lugar, porque es allí en su interno donde sin asombros y sin ningún desenfreno, indefectiblemente el hombre debe llegar para contener su verdad. Entonces ya no tenemos que estar en un lugar o en otro, en un templo o en algún lugar específico para encontrar al Dios interno que tenemos, sino que es aquí en nuestro interior donde el Dios verdaderamente se encuentra. Dice, el verdadero Dios interno de cada hombre brota de sí mismo, considerándose el menor o más humilde, y se levanta lentamente siendo mayor, porque en él está el manantial de agua viva que no se agota, porque si se extingue, se ha engañado, pues otro tomó su puesto y depende de él. Entonces, el Dios interno nos determina una inteligencia propia, una identidad única que nos permite comprender la verdad. Entonces, ya no, el Dios interno de cada hombre no exige a otro para yo poder llegar a ese principio creador. Si ustedes se fijan, el 144.000 anuncia verdades, anuncia desde el interno, desde ese Dios interno, se manifiestan verdades eternas y que cada uno reconoce y elige caminar hacia ese sendero. O sea que no hay vamos a decirlo así, no hay un adoctrinamiento por parte de los 144.000, sino que hay un despertar que es diferente. Dice, el verdadero Dios interno germina de sí mismo, viviendo cada instante de tiempo como su propio surco y semilla de vida, que es aprender y comprender la ley inmutable de que todo efecto tiene su causa y todo está sujeto a la ley. Entonces el Dios interno que está en mí me determina y me enseña que no hay un castigo, no hay una culpa, hay una ley de causa y efecto que constantemente busca ajustarme a la vida, a que yo me perfeccione. Pero si mis acciones por inconsciencia me llevan a lo contrario o a la muerte o al deterioro de la vida, entonces esa ley por supuesto que tiene que ejecutarse de forma más dolorosa para poder volver a encaminarnos en el camino de la luz, porque mientras más nos alejemos, más fuerte va a ser o mejor dicho, fíjense lo maravilloso que es el Padre, que con más intensidad busca que nosotros nos redimamos, y ahí es donde el dolor aparece en nosotros, porque no entendemos que estamos yendo hacia el lado contrario y que lo que el Padre está haciendo es conducirnos de nuevo hacia su propia luz o hacia ese Dios interno. Entonces el Dios interno ya sabe que no existen castigos, que no es que me equivoqué y esto es castigo de Dios, por eso me está pasando esto. No, es una ley que me permite a mí reflexionar y aprender para no seguir cometiendo los mismos errores. No por castigo y sí por conciencia, porque cada uno de nosotros se convierte en artista de ese Dios que está formando por dentro, no porque no lo tenga, sino porque lo está reconociendo. Entonces nos dice, el verdadero Dios interno de cada hombre no recorre caminos de espinos y se evidencia a sí mismo, estructurando la mente, elevando el alma y fortificando el espíritu. Y en su mirada y sonrisa se ve el triunfo interior, porque expresa con sus palabras la unión de todas las fuerzas de la naturaleza y creación, que brotan como un huracán incontenible de verdades eternas e inmutables desde su ser, que es inamovible. Entonces, si nosotros nos vamos a la parábola que enseñó Jesús, quiere decir que el hombre 144.000 y el que entiende
que es el que comprende al Dios interno que posee y lo vive y vive para él, se da cuenta de que su camino no es ni por espinos, no es ni por terreno seco, sino que su camino se recorre y siembra la semilla donde verdaderamente va a dar fruto, en su corazón, y ahí es donde aparece ese Dios verdadero. Entonces, con todo lo que tú nos has dicho, Raúl, estemos al 144.000 en nuestros corazones, porque es allí donde llega esta medida, a nuestros corazones. Todo lo que tú has mencionado es un trabajo que se hace directamente en el corazón, no en otro lugar. Y el corazón es sentir, es resonar. Y para eso es necesario la conciencia, estar presente allí en cada latido, como estoy latiendo cuando pienso, cuando voy a accionar. Que el corazón me guíe. Creemos este ser, creemos un ser de corazón, creemos a un 144.000 en nosotros para que todas las profecías puedan cumplirse, o para que seamos cumplidores de la ley. Y fíjense que voy a tomar una hermosa profecía para que, digámoslo así, revivamos o rememoremos nuestro origen verdadero, nuestro origen en la luz. Porque el 144.000 es un hombre de luz, un hombre de luz. Los indios Hopi de Norteamérica hablan de los danzantes del sol. Ahí está hablando específica, ahí está siendo claro que es luz, porque son los danzantes del sol. Los 144.000 danzantes del sol deben mantenerse danzando para superar la noche de la civilización y poder contemplar el amanecer galáctico. Habrán praderas de piedra llena de gente vacía. Los humanos conocerán el molde con el que están hechos y crearán nuevas criaturas. Y solo los que sean puros y estén en armonía con la Madre verán el amanecer del mundo purificado. Cuando los 144.000 danzantes del sol despierten, el amanecer ya estará aquí. Llegó la hora de volver a recuperar la armonía y que la tierra y todos los seres humanos seamos uno. Y esa nueva sabiduría será el comienzo de la era de oro. Entonces, bueno, los indios Hopi hablaron también de 144.000 espíritus, que dicen que despiertan para mantener a la humanidad, para ayudar a la humanidad a pasar al tercer día. Estos son los que vuelven a hacer el lazo entre el hombre con la naturaleza, entre el hombre con la creación. Tienen un trabajo muy importante en esta medida de hoy, porque tienen que devolver su identidad a cada uno de los seres humanos y darles la fortaleza y la esperanza de un nuevo tiempo, de renacerse a sí mismo, de volver nuevamente o retornar, como dice acá, a la sabiduría. Pero esa no es la única profecía que existe del 144.000. Son muchas. De verdad son bastantes las que hay de esta medida de espíritu. Y lo importante es que nosotros nos reconozcamos en ello. Porque las profecías no se cumplen solamente por cumplirse. Tiene que existir un pensamiento y un sentir que quiera que esa profecía se cumpla y comience a ejecutarla. Y esto es lo que sucede con el 144.000. Cuando escucha estas palabras, se reconoce en ella y quiere ser partícipe de ese cambio, de ese tiempo. Los indios queros de los Andes nos hablan del despertar de las semillas. Todos hablan de un despertar. ¿Qué sientes tú por el símbolo de despertar, Raúl? De estar dormidos y despertar. Si todas las profecías hablan de un despertar, quiere decir que hemos estado dormidos. ¿Y qué significa estar dormidos? El estar dormido yo lo asimilo o lo comparo con el vivir en un engaño. El vivir, vamos a decirlo así, en un sueño, donde la realidad no existe. Vivir con sus 5 sentidos atiborrados de otras cosas. Entonces verdaderamente
cuando yo comprendo que este mundo en su pensamiento vive en una ilusión, como si estuviera dormido, viviendo solo para nacer, crecer, reproducirse y morir, eso es estar dormido. Y por esa condición, al no conocer la verdad, o sea, al vivir de la ignorancia, a través de la inocencia de haber creído en lo que todos nos dicen, o en creer en el paradigma de vida que aquí se vende, entonces nosotros no pudimos despertar verdaderamente a la realidad que somos, al Dios interno que tenemos. Entonces, sí, indudablemente, si todas las profecías hablan de un despertar, no quiere decir que estar dormido es solo unas palabras para los que creen en religiones, no, es para todo aquel que cree en la mentira. Eso es estar dormido. Y nosotros, cuando el 144.000 aparece y nos estremece con las verdades que entrega, ahí empieza el proceso del despertar. Y es que también tiene una condición muy importante. Tú dices que el sueño. Y si nosotros vemos el símbolo, cuando estamos dormidos no estamos haciendo ninguna obra, estando vivos. Pero estamos en un estado donde no hacemos nada, pero creemos que estamos haciendo algo. Porque estamos en un estado de inconsciencia que creemos que estamos viviendo o estamos haciendo algo. Pero a la realidad, no. Estamos solamente en un, digámoslo así, como tú muy bien lo dijiste, en una ilusión de proyección de la mente. Pero que a la verdad, a la obra, no estamos haciendo todo lo que pensamos que allí estamos realizando. Así sucede con el hombre del mundo. Cree que está haciendo mucho trabajo y al final todo ha sido un sueño. Porque para el espíritu nunca ha hecho nada y el espíritu es lo real. El espíritu es estar despierto, digamos así. Si pudiéramos verlo a lo palpable. Todo lo que vendría a ser obra de espíritu es lo que es verdaderamente la vida, lo que es estar despierto. Y es que nos habla del despertar de esta semilla, de las semillas, nos dicen los indios queros. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta la profecía. Cuando suficientes semillas estén despiertas, esto parece 4.000, liberadas del miedo y de otros aspectos negativos del tercero y cuarto nivel de conciencia, las semillas del quinto nivel podrán brotar dentro de la humanidad y formar un todo. Los nuevos guardianes de la tierra vendrán del occidente, y aquellos que han causado un mayor impacto a la madre tierra tienen ahora la responsabilidad moral de rehacer su relación con ella, después de rehacerse a sí mismo. Las puertas entre los mundos se están abriendo otra vez, agujeros en el tiempo que podemos atravesar e ir más lejos, donde podemos explorar nuevas capacidades humanas. Recobrar nuestra naturaleza luminosa es hoy una posibilidad para todos aquellos que se atreven a dar este paso. Y nos terminan diciendo los indios queros: sigue tus propias huellas, aprende de los ríos, los árboles, las rocas, honra a tus hermanos, honra a la madre tierra, honra al gran espíritu, hónrate a ti mismo y a toda la creación. Mira con los ojos de tu alma y comprométete con tu esencia. A mí me gusta mucho esta profecía, ¿no? Porque esta profecía nos menciona de qué es lo que el hombre tiene que liberarse. Nos dice específicamente del miedo. Porque el miedo, siendo que parecemos que es el arma más insignificante, lo dicen diría yo, vendría siendo el ancla más grande que uno tiene para permanecer en las tinieblas. Es decir, es lo que todavía ata al hombre de manera inconsciente y de manera muy, muy sutil hacia las tinieblas. Y es que el miedo es una gran duda de lo que nosotros tenemos por dentro. Es una gran duda de lo que nosotros somos. Y cuando nosotros nos conocemos y cuando sabemos el poderío que tenemos por dentro, él se disipa. Él se va. Porque ocupó un puesto que no le pertenecía. Llenó de ignorancia lo que con conocimiento y con reconocimiento, más que con reconocer,
nosotros necesitábamos llegar. Este hombre, como nos dice los indios queros, brota dentro de la humanidad. Es una semilla que tiene que hacer un proceso totalmente único, totalmente especial, para comenzar a dar frutos. Y es el que comienza y tiene, fíjense que dice así, tiene la responsabilidad moral de rehacer su relación con la naturaleza y consigo mismo. Aunque este nos menciona que es el que ha causado el mayor error, siendo que en el nuevo tiempo van a pasar muchos espíritus que no son 144.000, Raúl, porque Pablo de Tarso lo decía mucho, los de Cristo y los de Cristo en su venida. La profecía nos habla que estos hombres que más impacto han causado en la naturaleza, que no son los 144.000, bien lo sabemos, son los que van a tener la mayor, digámoslo así, el mayor trabajo de rehacer la naturaleza. Pero estos mismos hombres son tocados por los 144.000. Ninguno de ellos pasa si no los tocó un 144. ¿Por qué lo dice Pablo de Tarso? Lo de Cristo en su venida. Tienen la fuerza del Cristo ahí en el corazón. El 144.000, así sea con una palabra, en algún momento de su vida llegó a él. Seamos esta medida de espíritu. Seamos aquellas que hacen el cambio. Seamos aquellas que quieren transformar y que quieren conocer todo lo que llevan por dentro, ¿no? Maravilloso. Entonces, conocer a este hombre promesa es conocer la esperanza que nos aborda para ese nuevo tiempo que hablaban los danzantes del sol. Conocer que verdaderamente hay una esperanza para cada uno de nosotros y que esos hombres 144.000 son los que nosotros debemos comenzar a gestar por dentro, a ver, para identificarnos como uno de ellos o verdaderamente reconocer la medida que hay dentro de nuestro propio corazón, porque nuestro corazón siempre va a pulsar en esa medida de espíritu, pero hay unos hombres que ya contienen esa fuerza y que deben manifestarla, y hay otros que, como tú bien lo decías, a partir de hoy comienzan a gestar ese propio Cristo interior o ese Dios interno que es el del mismo 144.000, que lo engendra y que nos engendra a todos como hombres del cumplimiento y hombres que tienen el Dios interno. Entonces, esa es la promesa más grande que entrega la profecía para este tiempo, donde la esperanza de una segunda venida que tanto hemos esperado está en los 144.000 danzantes del sol, porque sin 144.000 no hay nuevo tiempo, sin 144.000 no hay segunda venida, sin 144.000 no hay el cambio que tanto hemos anhelado. Entonces verdaderamente tenemos que ver la importancia que el 144.000 tiene y cómo nosotros podemos colaborar con que esa profecía entre en cumplimiento, dejando a un lado el victimizarse o el convertirse en victimarios o en quienes reprimen el cumplimiento de esa profecía por ignorarla, sino que seamos quienes gesten esos acontecimientos para que el 144.000 aparezca y determine el cambio que para hoy está anunciado y que cada uno de nosotros anhelante por tanta injusticia que se vive en este mundo, estamos ya listos para colaborar en lo que se pueda y el cumplimiento de esta profecía se ejecute en su totalidad. Entonces, seamos esos espíritus. Cumplimos con un gran símbolo, haber nacido en la Reina del Sur. En esta tierra de Sudamérica, fíjense que los indios queros también lo dicen, vienen de Occidente. Estos son estos mundos. No sería una locura que tantos conocimientos concuerden. Y ahí habría que comenzar a utilizar la inteligencia y el sentir y comenzar a razonar. Seamos esos espíritus, reconozcámonos en esta verdad y comencemos a ejecutarla en nuestro día a día.
El trabajo del 144.000 es el más hermoso del programa. Y sería un honor y una honra generar este trabajo tan humilde y tan noble para el Padre Eterno. Sin más que mencionarles, estamos muy agradecidos de que estén compartiendo con nosotros. Y si eres un 144.000 o te reconoces con estos mensajes o quieres serlo mejor aún, contáctanos a nuestros números, a nuestro WhatsApp. Entra en los ciclos de profundización y nosotros estaremos contactándonos para que reconozcas todos esos mensajes que nos hacen uno con el Padre de creación. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Se ha cerrado la cápsula del corazón. Estabas escuchando Pensando con el Corazón. Este programa se transmite en la ciudad de Valera todos los viernes de 2 a 3 de la tarde a través de Radio Satelital 105.1 y en redes sociales por Facebook y YouTube a través de Programa Voluntad. Si quieres profundizar estas cápsulas, contáctanos al +58 424 714 3655. No lo olviden, todo fin es un nuevo inicio y es hora de poner en práctica lo aprendido, porque el pensamiento del corazón puede cambiar la historia.